Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que aprendamos a amar su palabra y no a las religiones, porque de repente las religiones se convirtieron en una gran Babilonia y Babilonia está a punto de caer. En nombre de Jesús, amén. Wow amigos, tremendo video. No se trata de ningún motivo de condenar a nadie, se trata de exponer la verdad y sobre todo llamar al arrepentimiento al que quiera arrepentirse, y el que no quiera arrepentirse pues puede seguir pecando, pero ya sabe lo que se le viene encima y es la pérdida de su vida eterna. Ahora, la verdad está siendo expuesta como nunca antes. Ahora tenemos la oportunidad de redimirnos, porque los secretos de Babilonia están siendo expuestos a la luz. Y lo más increíble, amigos, es que la orden secreta de la Iglesia Católica, la masonería, está siendo expuesta por fin. Y ojalá que muchos masones aprovechen esta oportunidad para separarse de Babilonia y arrepentirse y tener vida eterna. Porque, amigos, dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, pero estas imágenes que vamos a ver en este video son para dejarlo a uno sin palabras, pero ojalá que sea también para reflexionar, de verdad, porque hay personas que dicen, ay sí, en mi iglesia hay masonería, pero sigues con la misma doctrina que aprendiste en esa iglesia infiltrada por la masonería, entonces no has aprendido nada. Tenemos que entender que lo que ha ocurrido en las religiones cristianas no se trata solamente de un deseo del hombre de adquirir poder, riqueza y dinero a través de el poder político que dan las religiones, sobre todo en el caso de la Iglesia Católica, pero lo más importante es que las personas realmente se pierden su vida eterna porque están en una religión falsa. Es decir, amigos, no respetaron ni siquiera la palabra de Dios para hacer negocio con ella. De tantos negocios que hay en el mundo, no podían por lo menos respetar la palabra de Dios, pero no, ¿verdad? Es que era una tentación demasiado grande, porque la mayoría de las personas respetan al líder religioso. Y ese líder religioso tiene un poder político y desafortunadamente lo ha usado para obtener riqueza y dinero de parte del Estado. Y aquí es donde la masonería juega un papel importante en esta telaraña que está extendida por todas las religiones, en donde estos líderes religiosos usan sus congregaciones para oscuros propósitos de control mundial, en donde el feligrés, el que asiste a estos grupos, a veces no es consciente ni se da cuenta hacia dónde van las cosas, amigos. Y es que, amigos, el problema es cuando tú estás cegado y no entiendes la verdad bíblica. Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia y te empiezas a dar cuenta que lo que te dicen tus líderes religiosos no concuerda con lo que está en la Biblia, por lo cual aquellos que se sientan en esos banquillos a mirar por largo, mientras no se dan cuenta que están siendo utilizados por una red secreta llamada masonería infiltrada en las religiones, no podemos decir que son sin culpa. Sí, amigo, tú también tienes la culpa porque fuiste soberbio, pensaste que tú te las sabías todas y bueno, ya viste, te engañaron. Así que no se trata de apuntar el dedo hacia la masonería como la causante de todos los males de este mundo, sino también a las personas del común que han preferido creer en la mentira, tal y como lo dice el apóstol Pablo. La verdad es que las personas del común lo que defienden es su ego, sus tradiciones y no su religión. Defienden un estilo de vida que les es deseoso, que les trae placer. Y ese estilo de vida está ligado a su iglesia, a su congregación. Y eso es lo que defienden a capa y espada, pero no defienden la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que hay personas
que no se ofenden por el hecho de que su iglesia esté infiltrada por la masonería, no. La realidad es que se ofenden es por su ego. Cuando les dices que su doctrina también es masónica, que sus ídolos son falsos, ahí se enfurecen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que han estado engañados toda su vida, que han creído en una religión falsa. Y de repente, todo su castillo de arena se derrumba. Eso es realmente lo que les causa tanta molestia. Ver su estilo de vida desbaratarse alrededor de falsas doctrinas religiosas que no aparecen en la Biblia. Y así, amigos, vemos a millones de personas que no quieren entender lo que está a punto de suceder, y es el colapso de Babilonia. Y cada vez vemos más pruebas que nunca antes se habían visto. Y que de repente, wow, mira a esos cardenales haciendo ese símbolo de la masonería. Es tremendo. ¿Y cómo es que esto no es analizado por las personas? De repente, muchas personas no se dan cuenta que creían ser ricos en doctrina, pero son pobres, miserables, desnudos. De repente, su doctrina no es bíblica, amigos. Ahí es cuando el ego se ve pisoteado. Ese narcisismo se ve afectado. Sí, te engañaron, amigo. Lo lamento. Pero lo peor es que tú te rehúses a aceptar la verdad, aun y cuando esté puesta enfrente de tus propias narices. No están cruzando las manos por la masonería. No están haciendo la señal del abracito. Ay, sí, amigos. ¿Qué pasa? Estamos viendo que tus propios líderes religiosos están confesando de su propia boca, como lo ha hecho este obispo Vígano, que la masonería es una orden de la Iglesia Católica. Bueno, él no lo dijo de esa manera. Él dijo que la masonería está infiltrada en la Iglesia Católica, pero sabemos que la realidad es que la masonería no es más que una orden que controla la Iglesia Católica para controlar todas las religiones del mundo. Por lo cual, amigos, es hora de aceptarlo, porque tus mismos líderes lo confiesan. Si tú no lo quieres aceptar, entonces estás en un grave problema. Ahora, lo peor de este asunto es que la masonería no solo controla la Iglesia Católica. La masonería tiene la intención de controlar todas las denominaciones religiosas, amigos. Llámala adventista, testigos de Jehová, evangélicos, bautistas, como quieras llamarla. Esta organización masónica ha tendido una red que controla muchísimas congregaciones. ¿Ok? ¿Cuál es el interés primario de esto? Como ya les expliqué, básicamente es infiltrar la doctrina, tergiversar toda la doctrina cristiana y hacer que hayan tantas doctrinas que las personas digan, bueno, pero ¿y en qué creo? Unos dicen una cosa, otros otra. ¿Cómo puede haber tanto desacuerdo en la palabra de Dios? Bueno, amigos, y ahora tú tienes que entender que lo que sucede es que muchas de las doctrinas en realidad no provienen de la palabra de Dios, sino de la masonería. Por más de que te duela reconocerlo o aceptarlo, es lo que es real, porque además lo está reconociendo un obispo de la Iglesia Católica, y no que en verdad tuviéramos que ver que él lo reconociera para aceptarlo. Era un secreto a voces. No necesitaríamos de ese obispo para saberlo, pero ahora él mismo lo reconoce, amigos. Lo que ha hecho la masonería es tergiversar la doctrina cristiana. Ahí es donde está realmente el problema, porque de otra manera, pues, ¿qué sentido tiene infiltrar una organización si no puedes infiltrar su doctrina, verdad? Lo más curioso es que precisamente muchos aún siguen aferrados a esas doctrinas, lo cual no tiene lógica. Tú no puedes pretender decir, yo no voy a tal congregación porque mi líder o mi pastor es masón, pero creo en todo lo que él me ha dicho y sigo lo que él me dice. Porque eso no tiene lógica. De plano,
La idea de esta infiltración es insertar una doctrina tergiversada en las personas, ¿verdad? Allí podemos incluir muchas doctrinas erradas que ya he enumerado en este canal: la Trinidad, el reposo dominguero, la doctrina hinduista del alma que deambula separada del cuerpo hacia el cielo o el infierno o por la tierra, la doctrina de la adoración a María y a los santos, la doctrina de un infierno como sitio de reclusión de almas torturadas. Y bueno, amigos, la lista es larguísima, ¿verdad? Ahora, vamos a mostrar en este video personas haciendo gestos masones, líderes religiosos. De nuevo, no se trata de acusar a nadie, pero hay que ponerse en alerta, porque tenemos que empezar a revisar lo que nos están diciendo nuestros líderes religiosos. No podemos creerles a ninguno, amigos, y sobre todo porque la masonería es una secta secreta. Amigos, no hay forma de desenredar esta telaraña creada por la Iglesia Católica, porque es que no hay forma. Te pueden cambiar al líder religioso y te llega otro que no hace ninguna seña con las manos, pero sigue siendo masón. Así que, amigos, lo que estamos viendo es que no es posible creerle ya a nuestros líderes religiosos. Hacen señales extrañas con sus manos. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿Verdad? Porque alguien puede decir que Cusatón se la pasa criticando a otras religiones, pero vemos a la Iglesia Católica cómo se la ha pasado despotricando de los testigos de Jehová toda la vida, diciendo que son una secta. Pero resulta que la Iglesia Católica controla la secta de la masonería. Plop. Ahora, es así que es una tremenda hipocresía. Ustedes saben que yo no soy testigo de Jehová, pero me molesta esa hipocresía, amigos. Es decir, si tú vas a criticar algo, más te vale que tú no tengas el mismo problema. Si tú dices que los testigos de Jehová son una secta, más te vale que tú no tengas sectas dentro de ti. Pero vemos que ese no es el caso con la Iglesia Católica. Ahora, de seguro que también puede que haya masones en los testigos de Jehová. Pero amigos, es la Iglesia Católica la que controla la masonería. Plop. Pero de nuevo, aquí está en juego es nuestra salvación eterna, ¿verdad? De eso es de lo que se trata todo. El hecho es de que tú no vayas a caer en pecado por estar siguiendo una doctrina masónica. Por lo cual, pues yo no puedo quedarme callado ante estas cosas, porque luego Dios puede culparme a mí por no advertirle a las personas que puede que estén viendo o siguiendo a líderes religiosos que en realidad son masones. Por supuesto que yo no tengo manera de comprobarlo 100%, ni este video se trata de eso, pero vamos a sembrar un manto de duda, porque sí tenemos que sembrarlo. No podemos ya creerle a ningún líder religioso porque andan haciendo extrañas señas o señales con sus manos y son señales masónicas. Puede que tal vez no lo sean, y sin embargo, como la salvación de cada individuo es tan importante, lo mejor es que te cerciores, amigo mío. Por lo cual, recordemos de qué se trata todo lo que está ocurriendo, y es por no obedecer la palabra de Dios. Leamos en Proverbios capítulo 6, versículos 12 al 13. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Amigos, el cristianismo se ha alejado tanto de la palabra de Dios que ni siquiera ya podemos discernir entre lo que es un hombre bueno y lo que es un hombre malo. Y aún aquellos hombres que quieren ser buenos aún tienen cosas de hombres malos. Puede suceder, la verdad es que nadie es perfecto. Por eso digo que las personas pueden cambiar, pueden arrepentirse y ojalá que así lo hagan. Sin embargo, si no lo hacen, ya sabes que no confíes en nadie, porque el hombre malo es el que habla con los pies y hace señas con los dedos.
Es decir, son los masones, son los que andan haciendo esas señas con las manos. Es que la Biblia lo repudia desde un principio. Por eso tenemos que leer la ley. ¿Por qué? Porque cuando vemos a estos hombres haciendo señas con sus manos, algo de repente nos avisa. Un momentico. ¿Qué es ese poco de señas que andan haciendo estas personas? De seguro que no traen nada bueno entonces, ¿verdad? Porque uno pensaría que este versículo anda hablando de los paganos, pero plop. Hoy en día resulta que nuestros líderes religiosos son más paganos que cristianos, porque hacen señas con los dedos, ¿verdad? Oh, amigos, qué lejos están las personas del verdadero cristianismo, porque no conocen la palabra de Dios y piensan que eso no tiene nada, Cusatón, hacer señales con los dedos, con las manos. ¿Qué problema hay con eso? Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Eso es lo que dice la mayoría. Pero la palabra de Dios dice, no, sí tiene problema. Tal vez tú pienses así porque no eres un verdadero cristiano, pero Dios lo condena. Tú vienes y pones las manos de una manera y haces el símbolo de la pirámide. Es una seña con los dedos, amigos. Ahora, cuando recordamos la frase que dice que el mundo está controlado por símbolos y señales, vemos precisamente eso en este mundo. Un mundo controlado por una secta secreta que hace símbolos y señales con sus manos. Son hombres malos, lo cual, bueno, no es nada nuevo, ¿verdad? Pues recordamos al emperador Nerón o a muchos otros gobernantes malos. Siempre han habido hombres malos en la historia. El problema es cuando la masonería es una religión cristiana, es una orden de la Iglesia Católica y que además está regada en todas las denominaciones cristianas. Ahí el asunto entonces cobra una gravedad enorme, porque ahora el masón ya no es ese gobernante que pasa leyes de Estado draconianas que van y vienen, sino que ahora pretende tergiversar la mismísima doctrina cristiana, lo cual conlleva a que una persona que no entiende lo que ocurre, pues puede ir a perdición por obedecer una doctrina falsa. Ahora, en otros videos ya les he mostrado, por ejemplo, los colores azul y rojo, y bueno, lo hemos visto en muchas reliquias católicas, estatuas de la Virgen María, de Jesús, son señales masónicas. Pero amigos, pongan atención, resulta que el cardenal Vigano hace una carta supuestamente exponiendo a la masonería, que era un secreto a voces. ¿Y qué pasa? Detrás de él hay un cuadro con la Virgen María vestida de azul y rojo. ¿Y acaso podemos pensar que el obispo Vigano no estará enterado de los ritos masónicos? Pues, si los conozco yo, que no pertenezco a ninguna masonería, ¿cuánto más deben conocerlo aquellos que están en altos cargos de la Iglesia Católica? Sobre todo los cardenales y obispos, que son los que siguen en poder después del Papa. Y además, cuando los vemos en esta foto con las manos cruzadas, que sabemos que es una señal de la masonería, de adoración a Pazuzu. Por supuesto, amigos, que tenemos que entender que una persona que se mueve en esas altas esferas del poder debe estar al tanto de estas cosas, ¿verdad? Te van a tomar una foto con tus brazos cruzados y en YouTube te van a sacar la foto, ¿verdad? Entonces tú tal vez no lo vas a hacer. Entonces, amigos, ¿qué pasa? Ellos lo ponen todo a plena vista. Llegaron a un punto en el que no pueden esconder esto, ¿verdad? Por lo cual, es que no hay manera en que tú puedas discernir si tu líder religioso es masón o no. Por lo cual, mientras este obispo condena la masonería, estamos viendo que detrás de él hay un cuadro con símbolos masónicos. Un Jesús moribundo tratando de ser rescatado por una mujer que muchos pensarían que es María, pero que en realidad es la masonería.
vestida de rojo y azul, tratando de salvar a Jesús, tratando de salvar a su iglesia, mientras saborea las riquezas del Estado. Plop. Recordemos cómo el Papa salió por su ventana con un niño vestido de azul y la niña vestida de rojo. Por si te quedaba dudas de la masonería. Ahora, amigos, como les expliqué en el video pasado, nuestros líderes religiosos, algunos son los modernos Balaam, que buscan hacer pecar al pueblo de Dios, hacerlo comer de la mesa de los demonios y beber de la copa de los demonios, haciéndonos creer en doctrinas erradas que no tienen base bíblica. Y es que tan lejos ha caído el pueblo de Dios de la sana doctrina, que aun aquellos que dicen predicar la sana doctrina son masones. Por supuesto, amigos, que no podemos decir, ay, sí, él es masón, pero él me predicó la sana doctrina. No, amigos, no. Ahí va insertado el engaño. Y es que de eso se trata. Ahora, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesús nos advirtieron de que estaríamos rodeados de hombres malos, de falsos profetas. ¿Y qué pasó? Nadie puso atención. De nuevo, yo no condeno a nadie. De hecho, llamo a arrepentimiento. Pero vemos que no se arrepienten. Por lo cual, amigos, tengo que decir que la Biblia decreta muy claro que si tú andas haciendo señales con tus manos y con tus dedos, eres un hombre malo. Es decir, eso es lo que dice la Biblia. Y tiene mucha lógica porque con los dedos y con las manos una persona puede hacer señales obscenas, pero vemos que la Biblia no especifica el tipo de señales, sino que simplemente dice toda señal que se haga con los dedos o con los pies es de hombre malo. Y vemos que algunos hombres tienen esta sagacidad para usar señales ocultas con sus manos o dedos y que para la persona del común puede que no sea nada, pero para aquellos que pertenecen a la sociedad secreta es un símbolo ocultista que tiene tal vez algún poder misterioso, qué sé yo. Por lo tanto, amigos, debemos estar alerta ante toda señal extraña con las manos y los dedos, con los ojos y los pies. No se trata de que ahora tú no puedas mover las manos. Se trata cuando tú empiezas a hacer señales raras que son plenamente visibles y que son expuestas de una manera que la persona las vea claramente. Ahora, un simple gesto no puede de repente convertirse en una señal masónica. Vamos a entender esto. Estos líderes religiosos se esfuerzan en que sus señales sean reconocidas por su logia. Por lo cual, puede que sí, tú tal vez veas en algunas conferencias a alguien que repite estas señales que hacen los masones. Vemos mucho cuando las personas hacen la señal del diamante con las manos o con los dedos. Muchas personas tienden a repetir esto porque lo ven de personas exitosas y las personas tratan de imitar. Pero, sin embargo, vemos que son personas que no se esfuerzan por hacer de esta señal como algo que sea totalmente visible, sino que lo hacen desprevenidamente. Ahora, por ejemplo, cuando vemos a este señor Jim Staley haciendo la señal de la pirámide con sus dedos, vemos que él se esfuerza para que esta señal cobre importancia. Miremos que lo hace inclusive mientras está orando. Y pregúntate, ¿por qué alguien haría la pirámide con los dedos mientras está orando al Padre? Eso de nuevo no va acorde con la oración que Jesús dijo que debería hacerse al Padre, ¿verdad? Ahí empezamos a ver señas con las manos y con los dedos. Según la Biblia, este hombre es malo. Es decir, no porque yo lo diga, porque lo dice el proverbio. El que hace señas con los dedos es malo. Aquí vemos entonces, amigos, que aún lo hace mientras está orando. Ahora miremos esta otra señal que hace al final del video, también cuando está orando, y es la señal del diamante, amigos.
Los que han seguido mi canal desde hace mucho tiempo saben que la palabra diamante en inglés se pronuncia daimon y en griego daimon es demonio. Entonces, respóndeme esto. ¿Cómo pepinos un pastor va a hacer la señal del diamante cuando está orando? Porque cualquiera que lee la Biblia sabe que los demonios pusieron su corazón como diamante. Leamos en Zacarías capítulo 7 versículo 12. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Luego, amigos, siempre que vemos algo en clara rebelión contra Dios, ahí está la masonería y vemos la señal del diamante. También nos refiere a la orden del diamante, muy clara en las logias del misticismo masónico de la Iglesia Católica. Por tanto, amigos, hacer esta señal mientras estás orando es tremendo. Ahora, tú vas y ves el video de este señor donde dice que no hay que dar diezmo. Y tú sales feliz porque puedes seguir adorando a tu Dios Mamón y no dar diezmo. Y tú crees que Jim Staley tiene razón porque es un pastor de la sana doctrina. Una señora me consultaba por la sección de comentarios diciéndome: Ecusatón, mira Jim Staley. Él dice que no hay que dar diezmo. Su video tiene 1 millón de vistas. Amigos, este señor es culpable de que toda Hispanoamérica crea que el diezmo era para la tribu de Levi, cuando Abraham ni siquiera le dio diezmos a la tribu de Levi. Plop. Abraham le dio diezmos a la orden de Melquisedec, amigos, y esa orden de Melquisedec está viva aún hoy en día. Entonces yo te digo, ten cuidado porque las cosas no son lo que parecen. Entonces, no andes poniendo en la sección de comentarios: oh no, Ecusatón, Jim Staley es un ser de luz. Porque él como individuo, pues no está en tema de discusión en este video ni su vida privada. Lo que está en tema de discusión es la infiltración de la masonería en el cristianismo y cómo esa infiltración afecta tu salvación debido a que tergiversan las doctrinas cristianas. ¿Ves cuál es el problema? Te incitan a violar la ley de Dios, te incitan a pecar, porque violar la ley de Dios es pecado. Léelo en la Biblia. Por lo cual, ¿qué punto de la ley se está violando? Cuando tú violas, así sea el más pequeño punto de la ley, violas toda la ley, amigos. ¿Y tú quieres que Dios te juzgue por violar toda la ley? Ahora tú tal vez pensarás que es injusto que Dios te juzgue por violar toda la ley, cuando en realidad tú solo violaste un puntito de la ley. ¿Verdad? Tal vez parecería injusto. Tú dirás: yo no he robado, no he matado. ¿Por qué voy a ser condenado? Pero leamos lo que nos declara nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 19. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Yo no sé qué más claro se puede ser, amigos. Esto está clarísimo, así que no pretendas creer que vas a entrar al reino de los cielos con el sobrenombre de pequeño Juan o de pequeño Johnny. No, lo que Jesús está diciendo es que si tú piensas que algunos puntos de la ley son muy pequeños como para no cumplirlos, Jesús también te declarará a ti como muy pequeño como para ser salvado. ¿Ves? Dios declara que si tú estás dispuesto a violar el más pequeño punto de la ley, de seguro vas a estar dispuesto a violar el punto más importante de la ley. De esto nuestro Señor Jesús declaró en Lucas capítulo 16 versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto es un principio básico. Aquí vemos la gran sabiduría de nuestro Señor Jesús
¿Acaso no te sirve esto hasta para la vida? Contrata a un empleado y resulta que ese empleado se te lleva los lapiceros de tu casa para que su hija tenga cómo escribir. ¿Acaso tú vas a poner a ese empleado para que maneje la caja menor en tu casa o en tu negocio, para que maneje dinero? Si se robaba los lapiceros, ¿no se robará el dinero también? Si no es honesto en lo más pequeño, ¿acaso será honesto en lo más grande? No, amigos, por supuesto que no. De la misma manera, si tú no guardas las leyes más pequeñas, que parecen como, bueno, no tan importantes, dirás tú, pero por supuesto que ante los ojos de Dios tal vez sean tan importantes como las que tú crees que son importantes. Sin embargo, tú dices, pero yo no le hago mal a nadie si no hago esto o no hago aquello, si no guardo el sábado. De la misma manera Dios te dice que si tú no guardas el sábado o si tú no das diezmo, de seguro tú robarás y tú matarás. Y sin embargo a nosotros nos cuesta trabajo creer que alguien que no guarda el sábado, por ejemplo, termine robando. Eso parecería imposible. Pero sabemos que el ser humano cambia de decisiones según las situaciones que se le presenten en la vida, según los retos. Una persona del común puede actuar de una manera muy distinta. Lo que sucede es que muchos no están dispuestos a hacer algunas cosas, no porque su conciencia se los prohíbe, sino tal vez porque son cobardes o tal vez por temor a recibir el castigo del gobierno, ¿verdad? Porque la ley dice, si tú robas, te vas preso. Y tú dices, por supuesto que no voy a robar. Nadie quiere irse preso a la cárcel. Pero en realidad tú no obedeces la ley por fe hacia Dios, sino que obedeces la ley porque el Estado te manda a la cárcel. Y Dios esto lo sabe. Por eso Dios creó pequeñas leyes que el Estado no te va a obligar a obedecer. Y Dios va a ver si tú las obedeces. Y Dios se va a dar cuenta que tú le obedeces al Estado, pero no eres capaz de obedecer las pequeñas leyes que Dios tiene ahí, que el Estado no te va a imponer a la fuerza. Ahora, sabemos que aún y cuando el Estado dice no robarás, muchas veces vemos en nuestras sociedades que aquel que roba es premiado hasta por el Estado, amigos. Es tremendo. Sin embargo, es tema para otro video. El hecho es este. Muchas veces creemos que podemos obedecer las leyes mayores, por decirlo así. No robar, no matar, no levantar falso testimonio. Pero ¿qué pasa con los otros mandamientos? Son mandamientos que están ahí para probarte y tú no los obedeces. ¿Acaso si no obedeces lo más pequeño, vas a obedecer lo más grande? Nuestro Dios Padre nos muestra que aquel que peca en lo poco progresará hasta pecar en lo mucho. Y esto lo hemos visto en la historia. Vimos cómo las personas pertenecientes a una supuesta religión cristiana llamada católica martirizaron a más de 50 millones de cristianos. Es tremendo. ¿Y quiénes los mataron? No solo los que literalmente los condenaron a la hoguera y los que participaron físicamente en ese martirio, sino todos aquellos que asistieron a los púlpitos en esas iglesias y escucharon felices los sermones de esos líderes religiosos. Ellos participaron de esos crímenes. Y hoy en día, amigos, todos los que aún pertenecen a estas iglesias también participan de esos crímenes. Por supuesto, cuando se une la iglesia y el Estado, lo que muchos no harían por cobardía, de repente lo harán si están respaldados por la iglesia y el Estado. Lo que tú no harías individualmente, de seguro estarías dispuesto a hacerlo si te apoya el grupo, el bien común. Así que amigos, la palabra de Dios se cumple perfectamente. El que viola un pequeño punto de la ley estará dispuesto a violar toda la ley y ya ha pasado.
Pues así se ha visto en el pasado durante la Inquisición católica. El pecado es una progresión degenerada del error, donde un error pequeñito lleva a otro error y a otro y a otro, hasta que la persona termina cometiendo todo tipo de actos inmorales. De esto Jesús habló muy claro. Todo empieza con un pequeño pensamiento. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 28. Mas yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús declara que el pecado aún concebido como un pequeño pensamiento en la cabeza es igual de ofensivo que el que es cometido física y literalmente. ¿Por qué? Porque el pecado es un cáncer degenerativo, no es algo estático, sino que es dinámico. No se queda quieto. Una vez la persona ha aceptado en su mente el pecado, Jesús ya sabe muy bien que irremediablemente esa persona terminará aceptando físicamente el pecado. Es por esto que el que acepta un pequeño pecado terminará aceptando un pecado grande. Aquí es donde la masonería juega un papel importantísimo en tergiversar toda la doctrina, sobre todo en incitar a las personas a violar la ley. Y tú crees que puedes ser acepto a los ojos de Dios porque cometes pecados pequeños, como yo les digo jocosamente, pecadillos, pero que ante los ojos de Dios no son pecadillos. El hecho es que estás pecando, sea en pecado pequeño o en pecado grande. Para Dios no hay diferencia. Sin embargo, esos pastores te dicen una cosa un día y otro día te dicen otra. Unos dicen que la ley ya no es válida que porque estamos en otro pacto. Otros dicen que sí es válida, pero no toda. Y así se van contradiciendo todos estos argumentos. Y lo que dicen en un video lo contradicen en otro video. Recordemos este señor Jim Staley. Habla de la Torá, pero declara que el diezmo no es válido. ¿Cómo está eso? Tú no puedes hablar de la Torá y hablar de las sendas antiguas si no reconoces el diezmo. Eso es una contradicción rotunda. Luego, en este video que les muestro, él declara que la ley solo sirve para traernos bendiciones y prosperidad mundana. ¿Y qué pasa cuando aún y tú, guardando la ley, no tienes ni bendición ni prosperidad mundana, sino que Dios te está probando? ¿Acaso por eso vas a dejar de guardar la ley? Amigos, es que es el mismo evangelio de la prosperidad, el cual es masónico, amigos. Ahí lo tenemos. Ahora, volviendo al tema de la Orden del Diamante, hay un pastor llamado David Diamond que se la pasa rajando de los testigos de Jehová. De nuevo, yo no soy testigo, pero me parece el colmo de la hipocresía. ¿Ustedes piensan que un tipo que se apellida Diamond, si es que ese sea su verdadero nombre, no irá a ser el símbolo del diamante? Pero si lo hace, entonces quedará probado de que él lo está haciendo porque él se apellida Diamond. Entonces, si lo hace, es porque él sabe muy bien que ese es el símbolo del diamante, porque él se apellida Diamond, ¿ok? O sea, es la prueba más clara. Y vemos que él lo hace. Entonces, si lo hace es porque él sabe que es ese símbolo. Por lo cual, ¿cómo puede este señor decir que los testigos de Jehová son una secta cuando él hace señales que pertenecen a sectas? Es decir, es tremendo. Ahora, miremos esta señal que este señor hace cruzando los brazos y dejando un pulgar arriba. Es una señal masónica. Miremos aquí en el dibujo de este muñeco de ejemplo de los símbolos masónicos y vemos sus brazos cruzados y un pulgar arriba. Miremos que este señor hace esta misma señal en varias carátulas de sus videos. ¿Ven? Entonces ellos se esfuerzan por mostrar estas cosas. Y uno dice como que, bueno, ¿será? Pero miremos por ejemplo a este señor Jim Staley haciendo la misma señal al inicio de su video. Es tremendo. Ahora alguien dirá, oh no, Cusatón, entonces ¿para dónde cogemos? Todos nuestros líderes religiosos son masones.
Y bueno, yo no te puedo decir que todos lo sean, pero sí te puedo decir que los más importantes o visibles hacen señales masónicas y de ahí ya tienes que estar avisado, porque yo no veo que esto sea una simple coincidencia, porque son señales hechas a propósito y sobre todo con la intención de que sean claramente vistas. Y tú dirás, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Y amigos, volvemos de nuevo al video de Jim Staley. En este video este señor dice que sobre las cabezas de los apóstoles en el día de Pentecostés se posaron lenguas de fuego, pero que esas lenguas estaban en forma de la letra hebrea Shin, y resulta que la letra Shin está en forma de tridente, plop. ¿Te das cuenta? Y así van creando doctrinas fantasiosas sin base bíblica, en donde finalmente no sé qué es lo que te están predicando, si es que tratan de decir que Dios es el mismo Lucifer y que por eso se les posó un tridente en la cabeza. Según ellos es la letra Shin, pero tiene forma de tridente. Y ahí vemos también esta doctrina falsa del infierno, en donde las personas creen que van a ser llevados a un sitio de reclusión perpetua, donde serán torturados eternamente por el demonio debajo de la tierra. Plop, amigos, todo esto es doctrina masónica. Recordemos lo dicho en Hechos capítulo 2 versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Amigos, Pedro lo dijo más claro que nunca. David todavía está en su tumba, no se ha ido para ningún lado. No está ni en el cielo, ni está en ninguna parte. Miremos lo que vuelve a decir en el versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Amigos, si David no subió a los cielos, entonces ¿dónde está David? Ya nos lo dijo Pedro, está en su tumba. Luego, si está en su tumba, ¿por qué no está en el supuesto infierno, donde están todas las otras almas en la supuesta tortura? Amigos, porque no existe. En realidad, el infierno como lugar de tortura no existe. El apóstol Pedro nos dice que David espera en su tumba a que sea resucitado. Pero si David profetizó sobre Jesús y cómo Jesús sería resucitado, también sabemos que era también una profecía hacia sí mismo, por lo cual leemos en Hechos capítulo 2 versículo 25 al 27. Veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el infierno, no darás a tu santo que vea corrupción. Ahí tenemos, amigos, la palabra infierno como un terrible error de traducción, pues acabamos de leer que David no está en el infierno, está en su tumba. Por supuesto, amigos, que si David se fuera para el infierno, pues eso no tendría lógica. ¿Por qué Dios iría a condenar a su siervo David? Más y cuando él estaba profetizando sobre Jesús. Amigos, estas cosas por supuesto nos muestran que ni Jesús fue al infierno y mucho menos David. De nuevo entonces nos preguntamos, si David no subió al cielo y tampoco fue al infierno, ¿en dónde está David? Y amigos, la respuesta es muy clara. David estaba en su tumba esperando a ser resucitado. Sin embargo, la profecía que él dijo sobre Jesús se cumplió al pie de la letra. Jesús, cuando estuvo en su tumba, tampoco subió al cielo y tampoco fue al infierno. Amigos, porque es una profecía que se cumplía tanto para Jesús como para David. Jesús resucita al tercer día, porque su alma no vio corrupción. Jesús simplemente estuvo 3 días en la tumba. Amigos, aquí tenemos que entender lo que se declara en Hechos capítulo 2, versículo 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David,
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno. Amigos, vemos que infierno es un error de traducción de la palabra Hades. Hades significa tumba. Amigos, ahora, cuando leemos que su alma no fue dejada en el infierno, la verdadera traducción es su alma no fue dejada en la tumba. Esa es la traducción correcta. Y de nuevo, la palabra alma no significa el espíritu, sino que significa el cuerpo y el alma, el individuo. Cuando dice el alma no fue dejada en el infierno, está diciendo que el individuo no fue dejado en la tumba. Así que ahí tenemos todas las tergiversaciones de la masonería. Otra de las grandes doctrinas masónicas es la doctrina de la Trinidad, amigos, que no se encuentra por ningún lado en la Biblia. Las personas no terminan de entenderlo. En la Biblia puede que tú encuentres lo que tú crees que son 3 dioses. En la Biblia puede que tú encuentres lo que tú crees es la doctrina de que hay un solo Dios. Pero en la Biblia jamás vas a encontrar la doctrina de que hay un Dios que se manifiesta en 3 personas. Eso no está en la Biblia, ¿ok? Y esa es la doctrina de la Trinidad. El problema con esta doctrina de la Trinidad es que los cristianos la creen sin dedicarse un momento a estudiarla. La doctrina de la Trinidad es un dogma de la masonería católica. La primera vez que se habló de la Trinidad fue en el año 170 después de Cristo por un monje llamado Teófilo de Antioquía. La palabra Trinidad viene del latín Trinitas. La Iglesia Católica definió la Trinidad como un dogma que no aparece en la Biblia y es un Dios que se manifiesta en 3 personas. Ahora, si tú me dices que eso es bíblico, tienes un problema serio para leer porque eso no está en la Biblia. En la Biblia puede que tú encuentres que hay un versículo que dice que Dios es uno. Y puede que encuentres un versículo en donde tú cuentas 3 dioses. Y lo que tú crees que son 3 dioses. Por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede que tú encuentres esas 2 cosas por separado, la una y la otra, en diferentes versículos. Pero la unión de que ese solo Dios se manifiesta en 3 dioses, esa teoría no se encuentra en la Biblia. Es decir, el hecho de creer que Dios se manifiesta, eso no está en la Biblia. Ningún evangélico ni ningún líder religioso me puede encontrar un solo versículo donde Dios se manifiesta. No, amigos, no. Dejemos de discutir con este tema porque el dogma de la Trinidad es un dogma, no es bíblico. Ahora recordemos que la Trinidad fue establecida en el Concilio de Constantinopla en el año 381, cuando se declaró al Espíritu Santo como un tercer Dios, ¿ok? Desde ahí ya estaba metida la masonería en la Iglesia Católica. Sin embargo, las palabras de Jesús son tan claras que no se puede pedir más claridad. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Más claro no puede ser. Jesús no dijo, yo, el Padre y el Espíritu Santo somos uno. Si Jesús hubiera dicho eso, amigos, yo no podría hacer este video. Si Jesús hubiera dicho, yo y el Padre y el Espíritu Santo somos el mismo Dios que nos manifestamos, no se podría hacer este video, ¿verdad? Pero vemos que no es así. Miremos otro versículo muy claro que desarticula totalmente el concepto de un Dios que se manifiesta en 3 personas. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así que si tú dices, Ecusatón, hay un solo Dios, como dicen algunos, pues Jesús te está diciendo que Él no está solo.
te está diciendo que está Él y el Padre. Y si dices, Ecusatón, hay 3 dioses, pues Jesús está diciendo que solamente está Él y el Padre. Y yo cuento 2. Él te lo está diciendo de una manera demasiado clara, pero si hay algo que tienes que aceptar, es entender que la Trinidad es un dogma católico. Cuando tú pongas los pies en la tierra y dejes ese ego a un lado y dejes de creerte que tú conoces la Biblia y que en la Biblia está el dogma de la Trinidad, no, esto ya fue estudiado por muchísimas personas y nadie ha podido encontrar en la Biblia el concepto de un Dios que se manifiesta en 3 personas. Es un dogma, ¿ok? No tiene fundamento bíblico. Y para terminar, miremos a este señor con las 2 manos en sus gafas y lo ha puesto en la carátula de su video. Es lo que yo te digo. ¿Cuál es el tema tan importante de poner en la carátula de tu video que te estás corrigiendo las gafas con las 2 manos? Por supuesto que no tiene sentido hasta que ves al masón Buzz Aldrin con las 2 manos en las gafas. ¿Y qué es lo que hay detrás? El concepto de que ellos son los iluminados, que ellos pueden ver más allá de lo que puede ver una persona del común, porque son los iluminados. Por eso la señal con las manos en las gafas, porque la persona del común cree en la Trinidad, pero ellos saben que la Trinidad no es bíblica. Sin embargo, ellos se predican el concepto de que hay un solo Dios. Sin embargo, te hablan del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, es decir, que te están enseñando la Trinidad. Luego, ahí vemos por dónde va la cosa, amigos. Están violando el primer mandamiento, que dice no tendrás dioses ajenos, porque la Trinidad es un Dios ajeno. Así que, amigo evangélico, reconoce que la Trinidad es un dogma católico masónico. Hasta pronto.